Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, farmacoepidemióloga y miembro del Comité de Expertos de Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud por 12 años, participante del Comité Ejecutivo del Seguimiento de Eventos Adversos por Medicamentos en el Embarazo y otros comités de expertos en farmacoepidemiología de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Durante la pandemia, la ausencia de tratamientos, la incertidumbre sobre aquellas intervenciones que pudieran resolver o bien los síntomas de la enfermedad o bien controlar la transmisión o bien evitar las complicaciones derivadas de la misma, generó una explosión de investigación clínica para ensayar tanto nuevos tratamientos como reposicionamiento del uso de algunas de las terapias ya existentes. Lamentablemente, a nivel global, se falló en una articulación para garantizar, por un lado, que tuviéramos unos prototipos de protocolos que permitieran a su vez responder rápidamente con un número suficiente de pacientes las preguntas de investigación sobre las nuevas terapias o el reposicionamiento de terapias antiguas, de suerte que no se repitieran ensayos o no hubiera una explosión de ensayos con preguntas de investigación repetidas o frente a terapias que ya habían sido descartadas en otras investigaciones. Y por otro lado, lo que sí sucedió es que en aquellos casos en los cuales se hicieron esfuerzo de tener ensayos macro con protocolos estándar, con el reclutamiento de un número suficiente de pacientes que representara las características poblacionales y socioeconómica de la población en riesgo, en la participación particularmente de América Latina y de los países de menor ingreso fue insuficiente en esos ejercicios, en esos esfuerzos de coordinación de la investigación clínica. La participación, por ejemplo, de América Latina en el ensayo de solidaridad, que fue uno de los protocolos más grandes coordinados por la Organización Mundial de la Salud, fue digamos, posible, pero proporcionalmente a la cantidad de pacientes enrolados en otros lugares del mundo, muchísimo menor, y en especial complicó la posibilidad de comparar características no solamente clínicas, biológicas o genéticas, sino en realidad estudiar con más profundidad las variables socioeconómicas, culturales, nutricionales e incluso de determinantes que pudieran estar explicando parte de los resultados o la necesidad de la disponibilidad de nuevos tratamientos. El ensayo Recovery, que era otra opción de coordinación liderada desde el Reino Unido, contó con participación de algunos de los grupos de investigación que se han posicionado durante todos estos años en el desarrollo de investigación en América Latina, pero no en la proporción ni con la visibilidad ni con la relevancia que hubiera podido tener, considerando por un lado la carga del contagio, de las muertes, y por el otro lado la inequidad en el acceso a tratamientos. El otro elemento que habría que considerar en este asunto asociado a la investigación clínica de nuevos tratamientos y vacunas es el hecho de que si bien en las últimas décadas la participación y el enrolamiento de pacientes en investigaciones clínicas de tratamientos costosos en cáncer, en enfermedades huérfanas, que incluso posicionan la región de América Latina como un destino interesante para las empresas que quieren hacer ensayos con fines y propósitos de comercialización de sus productos, no ha dejado una suficiente capacidad instalada de investigación y todo indica que estos reclutamientos grandes, importantes, en especial el total de ensayos clínicos, por ejemplo, en Brasil, Argentina, Colombia, y mirándolo por número de habitantes, Salvador, Panamá, también Colombia, Ecuador y otros países, en realidad termina siendo solamente un traspaso de datos, un procesamiento de información cuyo análisis no queda para garantizar que se
utiliza la información identificada, la información investigada para entender las diferencias regionales en los resultados, y tampoco significa que se instalen capacidades reales para el desarrollo de ensayos clínicos. Así que esta inequidad, por un lado, de una alta participación de la investigación, una carga ética, bioética grande por el enrolamiento de pacientes para investigar medicamentos caros con fines estrictamente de comercialización de los productos, y por el otro lado, la baja participación de ensayos en los ensayos coordinados globales en torno a la pandemia, sugieren que cualquier preparación para una nueva realidad tan dura como la que se vivió permita transformar, por un lado, esas inequidades y garantizar que los grupos de investigación, los pacientes informados y la ciudadanía y los gobiernos de la región de América Latina participe activamente en el diseño de los protocolos, permita el enrolamiento suficiente de pacientes, identifique preguntas de investigación relevantes para entender las diferencias, pero sobre todo para garantizar el acceso al tratamiento y a las vacunas, y garantice que se invierta y se desarrollen capacidades ciertas, tanto en el diseño de estas investigaciones clínicas fase 3 como en el seguimiento post-comercialización y en el fortalecimiento de las redes de investigación fármaco-epidemiológicas.